de la organización con apoyo de otras organizaciones, pero fue un periodista de Italia quien lo hizo. Y que muy solapado, él entraba hasta los centros de salud para poder hacer estas tomas, porque si no tampoco nos lo iban a permitir, porque era muy, en esos años cuando se empezó a hacer este tipo de esterilizaciones, estábamos muy controlados a caminarnos a hacer un tipo de investigación. Entonces él, para hacerlo, lo hizo muy escondido. Bueno, conforme me han pedido cómo narrara la historia de trabajo que he venido haciendo como defensora de derechos humanos, bueno, mi historia ha sido desde muy niña. Como ya lo dije, soy trabajadora del hogar, fui trabajadora del hogar desde muy niña, y desde la edad de 14 años salí a hacer este trabajo, pero no fue que de ahí de un momento me provocó, sino fue de que en mi casa, con mi familia, hubo algo que de ahí me gustó hablar sobre los derechos, y es por eso que yo aprendí. Primero, para ser, soy hija de campesinos, campesina, agricultora, donde yo he trabajado. Toda la gente que son afiliados a la organización a la que pertenezco, esa es la Asociación de Mujeres Campesinas de la provincia de Huancabamba, de la región de Piura. Todo este trabajo lo hemos venido haciendo hace más de 20 años. En el año 1988, recién empieza por primera vez, que fue quien llega a Huancabamba, la señora Josefa Ramírez Peña, siendo una mujer campesina desde la misma provincia, que acá en Amistía la deben conocer de repente, y han escuchado hablar de ella. Y bueno, Sara Cuentas es hija de ella, de la señora Josefa. Ella es la que emprende a hacer esta organización a la quien yo pertenezco. En principio empieza trabajando por una comunidad, que es la comunidad de Quispampa, la comunidad más fuerte, que sabía defender los derechos, en principio los derechos del medio ambiente, las tierras, ¿no? Pero en estos años, del 90 al 2000, el gobierno, que es Alberto Fujimori, decide desestabilizar estas comunidades para tener otros intereses, ¿no? Entonces ahí es donde yo conozco a esta señora, y en el 92 recién logramos a juntar las 4 comunidades donde yo pertenezco, que es en esta provincia, para armar esta organización a la que yo pertenezco. Entonces en los años 90 ya se hablaba de que iba a haber un programa de planificación familiar, ¿no? Pero que este programa venía conjuntamente con un programa de alimentación. Este programa de alimentación salió con este programa que hasta hoy lo sigue siendo, es del vaso de leche. Allí en este programa del vaso de leche yo empiezo a salir, porque mis hermanas tenían ya sus hijos muy jóvenes. Entonces era que nos teníamos que reunir en los caseríos para formar una junta directiva, y como mis hermanas no les gustaba ir, porque éramos muy reprimidas, que las mujeres no salgamos sino solamente los hombres, entonces yo era un poco inquieta, y yo quería, y le decía a mi papá que yo tenía que ir a escuchar la reunión que iban a hacer. Entonces cuando yo tenía 14 años se forma este comité de vaso de leche, se le decía en el caserío, y me dejan a mí también de dirigente, porque en vez de que vayan mis hermanas que tenían hijos, porque el vaso de leche era para los niños, y como no fueron ellas, me dejaron a mí. Entonces yo era una menor de edad, también lo dije que era menor de edad en su momento, pero me dijeron que eso no era un impedimento, que me iban a ayudar, porque tampoco yo tenía un estudio como debería ser. Yo solamente tenía 3 años de primaria. Entonces me dijeron que lo haga, y de ahí yo empecé siguiendo, y en eso yo escucho que cuando yo iba a la provincia, porque de mi caserío hay 5 horas caminando, iba a la provincia y escuché que había reunión, que estaban reuniendo a las mujeres. Yo allí empiezo a participar a esta organización como promotora. Como promotora era que nosotras salíamos a todos estos caseríos de las comunidades que hay, que son 7 distritos que hay. Íbamos caminando, porque ahí en esos tiempos no había carro, era caminar. Entonces íbamos caminando a visitar a las mujeres para animarlas
y que participen a esta organización, porque el objetivo de tener esta organización era para formarnos, para educarnos, ¿no? Y que conozcamos los derechos. Y para hablarnos que las mujeres también teníamos derecho a hablar, a opinar, pero también a que teníamos derecho a decidir económicamente, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a salir a estos y bueno, pues yo seguía trabajando así como promotora, pero en el año 1996 yo llego ya a ser dirigente, que fue en el golpe más que estaba cuando Fujimori ya con todas sus campañas festivales hacía de las esterilizaciones, donde él llamaba a que vayan al centro de salud, porque en mi provincia no hay un hospital regional, es solamente un centro de salud, que no hay un equipo médico, ni mucho menos equipos quirúrgicos para hacer un tipo de operación, ¿no? Entonces nosotras íbamos a los caseríos a visitarlas a las mujeres cuando nosotros ya sabíamos que le estaban esterilizando, íbamos a verlas, a visitarlas a los caseríos, a su mismo domicilio, porque a ellas nunca, así como conforme la señora lo está diciendo, que la encerraron y la operaron, era así, que no les decían, solamente les decían que les van a esterilizar porque era un momento que no iban a tener familia, pero que después iba a ser reversible, que iban a volver a tener. Entonces las operaban mujeres que estaban gestando de 2-3 meses. Pero también se ve en este vídeo, que es en la región de Cusco, donde la señora está yendo al centro de salud para hacerse chequear porque estaba gestando ya de 8 meses, y allí había un grupo de gente que no eran médicos, solamente que eran personas que los habían preparado, porque muchos médicos no querían hacer este tipo de trabajo, que lo estaba obligando a Alberto Fujimori que lo haga. Entonces habían preparado y le sacan el bebé a la señora, y cuando ella despierta después de la anestesia, ella dice: mi bebé, ¿dónde está? Si yo estaba gestando. Y a su bebé le habían sacado y ya lo habían desaparecido. Entonces es bastante doloroso verlo visto también, porque yo no lo vi en el momento de las esterilizaciones, porque cuando nosotros íbamos a la puerta del centro de salud, era que éramos pues, reprimidas por los policías. Entonces en el año 94 fueron muchas dirigentes y dirigentes también fueron encarcelados y fueron torturados, porque hacíamos este tipo de denuncias, y nosotros denunciábamos pues a la fiscalía en nuestra provincia, porque hay una fiscalía, pero nosotros hasta ahí no sabíamos que era un programa de parte del gobierno y qué intención tenía con estas esterilizaciones. Entonces se decía que era un programa de planificación familiar, según ellos, que deberían preparar a la gente o explicar que no solamente era esterilizarlas, sino qué método lo podían usar, pero no les permitían ni tampoco les explicaban, porque como lo han visto, quien habla allí hablan quechua, no hablan castellano y no entienden el castellano, y toda la mayoría somos analfabetas, que parte soy yo de ello, porque yo he aprendido a escribir y a leer un poco es en la organización, no es porque tenía un estudio, porque la mayoría de las mujeres no hemos ido a estudiar. Entonces esto es lo que se venía dando, y en el 1996 ya se emprende una lucha más de investigaciones, porque la señora Josefa Ramírez Peña conocía a otras organizaciones, porque ella por supuesto había estado en Lima, y no solamente en Lima, en otros países. Conoce a la doctora Julia Tamayo y invita a la provincia de Huancabamba a que salga y que visite allí el trabajo que estábamos haciendo las mujeres campesinas, pero también con la intención para que ella vea y además comentarle, ¿no?, qué proceso de esterilizaciones estaba haciendo Alberto Fujimori con este programa nacional de salud que él había sacado. Entonces allí Julia Tamayo dice: no podemos cruzarnos de brazos si ustedes ya han estado todos estos años denunciando y no han llegado a nada, porque la fiscalía está encerrando todas estas denuncias que ustedes hacen. Vamos a hacer un proceso con el Ministerio de Salud, pero
era un poco difícil, ¿no? Pero Julia Tamayo, como abogada y como conocía mucho esta abogada,